Nadie creyó en Jack Frost por 300 años, pero aún así era el guardián más poderoso. El Coco pudo matar a cada guardián por separado, pero mejor decidió avisarles que había regresado y darles tiempo para prepararse. Estas y muchas mafufadas más encontramos en el origen de los guardianes. ¡Disfrútenlo! Ya llegamos. Y esto es... Al Preli. La característica más grande de Jack, incluso más que sus poderes, es que nadie puede verlo ni escucharlo debido a que no creen en su existencia. Para empezar, es extraño que no crean en él, pero sí en todos los demás guardianes. Es decir, ¿por qué creerías en un conejo que esconde huevos de chocolate y no en un joven que puede controlar el hielo? Desde ahí ya estamos mal. Pero bueno, dejando de lado ese pequeño detalle, pongamos en la mesa otro que es todavía más raro. Y es que entendemos que no puedan verlo a él. Pero, ¿por qué tampoco pueden ver su bastón si solamente era un palo que se encontró tirado cuando revivió? ¿O qué me dicen de su ropa? Se entiende que no pueden ver la ropa que lleva al principio porque murió con ella. Podríamos decir que es parte de él y por eso también es invisible. Pero más adelante ya no usa esa vestimenta y tiene una sudadera azul en su lugar. ¿Por qué no ven una sudadera flotando entonces? Además, tampoco es como que Jack trate de ser discreto. Lo que él quiere es que crean en él y lo puedan ver. Y es por eso que todas sus aventuras las hace a plena vista. Congela el agua de los bebederos para quien beba y se quede pegado. Congela calles para dirigir trineos, peceras, ropa, en fin. El caso es que Jack hace cosas inexplicables enfrente de los ojos de la gente y aún así, por alguna razón, deciden que no. Jack Frost no es real. Qué ridículo pensar en un ser capaz de hacer esas cosas, ¿no? Eso tiene sentido para mí. Algo bastante triste es que Jack, debido a su invisibilidad, es alguien bastante solitario, pues no puede interactuar con nadie directamente, y así tuvo que vivir durante 300 años. Muy triste y todo, pero ¿por qué no se hizo amigo de los guardianes? Sabemos que ellos sí pueden verlo y hablar con él. Y no hablamos solo de Santa, Conejo, Sandman o el Hada. ¿Quién lo habría aceptado con gusto? De hecho, hasta está enamorada de él. Pero como decíamos, no solo existen ellos. Se sabe que hay más personajes por ahí con los que Jack pudo haber entablado una amistad para no estar solo. Pero por alguna razón, no pensó en eso. Supongo que no es lo suficientemente listo para entablar una amistad con alguien con quien sí puede hacerlo. Algo que nos chocó bastante cuando vimos la película es que la guarida de Santa no está tan escondida que digamos. Al menos no como la de Conejo, por ejemplo. Pues la de Santa es todo un complejo que está construido sobre unas montañas en el Polo Norte. Es decir, entre todo el paisaje blanco hay una manchota café con luces en lo alto. ¿Cómo es que nadie lo ha visto? Y bueno, sabemos que no es como que sea una tarea fácil ir a explorar las montañas del Polo Norte. Pero son más de 300 años los que este guardián ha estado activo. ¿De verdad quieren que creamos que absolutamente nadie ha visto ese lugar y confirmado la existencia del personaje favorito de los niños? Algo que ocurre mucho, tanto en películas, series y caricaturas, es que los villanos suelen ser bastante tontos sin razón. En este caso, vemos como al mero inicio, el Coco le da una visita a Santa en su taller. O sea, el villano, que casi acaba con todos los guardianes al mismo tiempo, pudo haberlos ido eliminando individualmente para hacerse la tarea más fácil y de esa manera cumplir su plan con éxito. ¡Dominio total del mundo! Pero no. Decidió hacer la estupidez de avisarles que regresó y dejar que se prepararan para su ataque. Tal vez si hubiera actuado de una manera más inteligente, con una estrategia más lógica, como eliminarlos uno a uno sin que los demás se dieran cuenta, habría podido ser el rey que tanto anhelaba. Esto, más que ser algo que no tiene sentido, es algo que no logramos entender por completo. Y esa es la existencia de Sandman. No se explica mucho en la película qué onda con este personaje, pero por lo que se ve, lo único que hace es generar sueños a los niños. Pero entonces, si Sandman no usara sus poderes, ¿los niños no soñarían nada? Y si sí sueñan, ¿por qué le atribuirían sus sueños agradables a un ser fantasioso? No tiene mucha lógica que digamos. Además, si los guardianes solo trabajan con niños, llega una edad en la que las personas simplemente dejan de soñar. Los adultos no sueñan ni siquiera con pesadillas, porque al parecer el Coco tampoco usa sus poderes contra los adultos. Algo muy característico de Sandman es que este personaje no habla para nada. Se comunica por medio de figuras que crea con su arena, y se supone que hace esto para no despertar a nadie que esté dormido. Lo curioso de esto es que su forma de comunicación, aunque es por medio de imágenes, no parece ser deficiente, pues los guardianes le entienden sin ningún problema. O la cosa era así, hasta que vemos la escena donde llevan a Jack a la guarida de Santa para convertirlo en guardián. Aquí Jack pregunta qué es lo que está pasando, así que Sandman responde con sus símbolos explicando la situación. Pero en realidad nada de lo que dice
Tiene sentido. Solo pone formas raras, copos de nieve y signos de interrogación. ¿Cómo se supone que eso significa que el Coco ha regresado y que la luna eligió a Jack para ser un guardián? No preguntes. Solo cósalo. Una cosa que nos dejó pensando fue el hecho de que se supone que el hombre de la luna creó a los guardianes para que la gente dejara de sucumbir ante el miedo del Coco. Pero ¿cómo es que empezaron a creer en los guardianes? En primer lugar, al ser creados debieron ser invisibles en un principio, tal como Jack Frost, pues no existían antes y por ende nadie creía en ellos. Te podría explicar esto diciendo que empezaron a creer en esos personajes porque empezaron a dejarles regalos en sus casas, esconder huevos coloridos por todas partes y cambiar dientes por dinero, ¿no? Pues no. ¿Por qué la gente pensaría que todo eso lo hicieron un señor barbón, un conejo y un hada? ¿Por qué no simplemente pensaron que alguien en el pueblo hacía esas cosas para animarlos? No entiendo cómo ver un regalo en tu casa te hace pensar automáticamente en algo como Santa Claus, cuando no hay precedentes que te hagan creer en eso. Además, ¿quién fue el raro que empezó a poner sus dientes debajo de la almohada para que la mañana siguiente apareciera dinero en su lugar? ¿De dónde salió ese razonamiento? Yo no lo entiendo. Luego de que el Coco secuestra a las haditas, los guardianes deciden ayudar a recolectar los dientes de los niños para que no dejen de creer en el hada de los dientes y esta no desaparezca. Sin embargo, algunos de los guardianes, en lugar de dejar dinero, dejan cosas suyas, como Santa dejando bastones de caramelo o el conejo dejando huevos. No tiene ningún sentido hacer esto, porque se supone que están ayudando al hada para que no dejen de creer en ella. Y si hacen esto, en lugar de creer en el hada, solo pensarán en que Santa y conejo fueron los que se llevaron sus dientes, lo que terminaría siendo contraproducente. Es más, el cínico de Santa le dejó un pino con luces, regalos y todo lo navideño a uno de los niños. Egoísmo en su máxima expresión. Por cierto, si te está gustando este video y quieres que hagamos más contenido similar, nos ayudaría mucho que te suscribieras a este canal y vieras este video hasta el final. A pesar de que la gente no ve ni escucha a Jack, en varias ocasiones se ve cómo él puede interactuar con objetos moviéndolos o cosas de ese estilo, lo que nos dice que no es como un fantasma ni que ignora las leyes de la física. Simplemente, la gente no es capaz de percibir su presencia. No obstante, sucede algo muy extraño cuando Jimmy ve a los guardianes en su cuarto y los alumbra con su linterna. Y es que resulta que Jack es el único que no genera sombra. Se entiende que no pueda ver ni escuchar a Jack, pero ¿por qué la luz tampoco reacciona a su presencia? En nuestro análisis de esta película, mencionamos que al inicio de la cinta faltaban 3 días para la Pascua, por lo que se trataría de un jueves, ya que Jamie les pregunta a sus amigos si irán a la búsqueda de huevos de Pascua el domingo. Pero más adelante, se ve un cartel en donde dice que la búsqueda es el sábado. A ver, ¿qué pasó? Algo que no logramos entender del todo es porque el Coco es un personaje al que los guardianes quieren erradicar por completo. Según lo que se ve en la película, lo único que hace es infundir miedo por medio de pesadillas, pero no va más allá de eso. No ataca a ninguna persona directamente, no les hace daño realmente, solo les produce miedo cuando están durmiendo. Pero para eso están los guardianes también, para apaciguar ese miedo por medio de la Navidad, los sueños de Sandman, los huevos de Pascua, la diversión de Jack, la intervención del hada, etc. Entonces, ¿por qué el Coco es visto como alguien muy peligroso? Hablando del inicio, cuando los guardianes apenas fueron creados, porque se entiende que después sí querían eliminarlo porque su plan era desaparecer a los guardianes, así que a partir de ese punto está justificado. Pero, irónicamente, ese plan del Coco sale a raíz de lo que le hicieron hace más de 300 años, que fue que la gente dejara de creer en él por completo. Y si lo pensamos, en realidad, eso no era muy necesario. A final de cuentas, si no existe el miedo, ¿cómo podría existir la esperanza? En la película, mucho se habla de que el Coco, cuando se estaba vengando, estaba amenazando el equilibrio. Pero en realidad, fueron los guardianes quienes acabaron con eso hace siglos. A lo largo de la película se nos muestra cómo los guardianes tratan de ser discretos para que los niños no los vean. Por eso es que trabajan cuando todos están durmiendo y permanecen escondidos y en silencio. Aunque hay ocasiones en las que parece que todo les vale un comino. Perdona la expresión, como cuando tienen su primera pelea contra el Coco. Y es que se escuchan gritos, golpes, cosas rompiéndose, alarmas de autos, poderes por todos lados. Hubo una maldita explosión en el cielo. Es todo un despapalle en las calles, vaya. Pero eso no es lo más raro del asunto. La cosa es que a pesar de todo esto, absolutamente ninguna persona fue despertada por el ruido ni salieron a revisar qué cacas estaba pasando. Cuando las luces del globo terráqueo comienzan a apagarse, Jack dice que es por el miedo que está esparciendo el Coco. Pero, ¿qué relación tiene el miedo con que dejen de creer en los guardianes? ¿Por qué una pesadilla haría que un niño llegue a la conclusión de que Santa no existe? ¿Qué acaso la gente nunca volvió a tener miedo luego de que derrotaran al Coco hace siglos? ¡Qué buena pregunta, Dorothy!
Y bueno, podemos entender que dejaran de creer en el conejo de Pascua o Sandman, pues el Coco se encargó de evitar que la Pascua sucediera. Y Sandman, bueno, él está todo morido. Pero, ¿qué tienen que ver los demás? Los guardianes recogieron los dientes de los niños, así que el hada debería estar bien. Y todavía no es Navidad, así que, ¿por qué dejar de creer en Santa? En fin, niños exagerados. Hay un momento de la película en la que se encuentran con Sophie en la guarida del conejo y los guardianes tratan de convivir con ella, pero no lo hacen muy bien que digamos. Por ejemplo, el hada trata de captar su atención mostrándole unos dientes, pero la cosa es que le menciona que aún tienen sangre. Oye, Parker, estás demente. Pero bueno, además de ser perturbador para una niña, en realidad no tiene mucho sentido que digamos, pues si observamos con atención podemos notar que esos dientes tienen raíz. Sabiendo que los dientes que recoge son de niños solamente, deberían ser de leche, y se supone que los dientes de leche al caerse no tienen raíz. Para todo esto de que los guardianes son pésimos con los niños, hay una explicación. Y es que Santa dice que no tienen tiempo para convivir con los niños porque están muy ocupados trabajando. Pero en realidad, la única que no lo hace es el hada, pues ella manda a sus haditas a recolectar los dientes y dejar el dinero, mientras que Santa viaja con su trineo a dejar los regalos, el conejo pinta y esconde algunos huevos de Pascua, y Sandman sale todas las noches a generar los sueños de los niños. Tal vez no puedan convivir mucho con ellos porque siempre van cuando están dormidos, pero por lo menos ese acercamiento les podría ayudar a saber cómo tratar con ellos y llegar a la conclusión de que, por lo menos, mostrarles dientes con sangre no es la mejor idea. Por Dios, qué gran idea. ¿Cómo no se me había ocurrido? Además de ayudarle al hada recolectando dientes, se supone que los guardianes también fueron a ayudarle al conejo a preparar lo de Pascua para que los niños no dejen de creer, pero realmente no hicieron nada. Todo en la guarida de conejo se hace de forma automática. Las flores rocían los huevos de pintura, los tallos les hacen los diseños y los mismos huevos se mueven por su cuenta porque caminan. Lo más seguro es que la mayoría de ellos se escondan por sí solos. Entonces, ¿a qué fueron? Bien pudieron dejar que todo eso se hiciera solo mientras iban a buscar al Coco, en lugar de esperar a que atacara de nuevo. Pero no. En esta película, todos hacen cosas ilógicas. Y es que... ¿qué esperaban que sucedería? Si el plan del Coco es hacerlos desaparecer, obviamente no iba a dejar que la Pascua siguiera con normalidad. No tiene caso preocuparse por pintar huevos cuando lo más urgente es que te van a desaparecer. Tampoco hay que ser un genio. Y se supone que estos son los guardianes de los que depende la esperanza de todos los niños del mundo. ¡Vamos a morir todos! Algo que es utilizado a modo de chiste es el cambio de conejo, pues luego de que dejaran de creer en él, además de volverse invisible para los niños, adoptó la forma que tenía antes de ser un guardián, es decir, se convirtió en un pequeño y adorable conejito. Muy chistoso e interesante lo que le puede pasar a un guardián en estas circunstancias. Pero si al igual que él, Santa y el hada también estaban muy debilitados, ¿por qué no regresaron a la apariencia que tenían cuando eran simples humanos? Dejando de lado un rato a los guardianes para que no digan que todo es contra ellos, regresemos a ver a los humanos, específicamente a la mamá de Jamie. Esta señora tiene muy pocos diálogos en la película y aún así fue capaz de decir algo sin ninguna lógica. Ganando como siempre. Y es que en una escena le dice a Jamie: no querrás que Jack Frost te congele la nariz, cuando lo abrigó. Como Jamie no tiene idea de lo que está hablando su mamá porque se supone que Jack Frost no existe, la doña tiene la audacia de decir que solo es una expresión. El simple hecho de que alguien haya inventado esa frase significa que en algún momento la gente sí creía en él, lo que hace a la historia algo inconsistente, porque se supone que el conflicto del personaje es que nadie creyó nunca en su existencia. Entonces, ¿qué pasó? ¿La gente sí cree en él o no? Y si no, entonces ¿por qué inventarían esa expresión? Y en el caso de que sí creían en él, ¿por qué dejaron de hacerlo? Dejando de lado lo confuso de la expresión de la mamá de Jamie, quedémonos con lo que dice la película, que es que nadie ha creído en Jack Frost durante 300 años. Pobre cosita fea. Sabiendo esto, y que se menciona muchas veces que es peligroso que los niños dejen de creer en los guardianes porque eventualmente desaparecerán, ¿cómo es que Jack ha sobrevivido tanto tiempo y sin siquiera debilitarse en ningún momento? Porque en cuanto los niños vieron que no había ningún huevo de Pascua escondido por ninguna parte, el conejo inmediatamente empezó a perder poder hasta convertirse en un conejito inofensivo. Pero Jack, ese tipo es incluso de los más poderosos de los guardianes, y eso que nadie nunca ha creído en él. Por otro lado, la gente dejó de creer en el Coco hace quién sabe cuántos siglos, y aunque es verdad que dejaron de verlo y sentirlo, en realidad no desapareció ni se debilitó, y hasta encontró la manera de regresar y que volvieran a creer en él. ¿Cómo? Ni idea. Pero aparentemente el que dejen de creer en uno no es el fin en realidad, o por alguna razón no afecta a todos como debería hacerlo. Y bueno, Frelis, hasta aquí dejamos
dejamos el video de hoy. Si les gustó el video, los invitamos a considerar unirse a los miembros del canal o dejar una propinita con un super gracias. Apreciaremos mucho su apoyo. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como alfreli227 y nuestro canal de difusión. De este lado les dejamos el análisis de la película El origen de los guardianes y en este otro los datos más perturbadores que pudimos encontrar en ella. Muchas gracias si se quedaron a ver este video hasta el final y recuerden que los queremos mucho. ¡Adiós!